Bueno, cuando hablamos de disponibilidad de alimentos, habrá que pensar primero en lo que tenemos como política y estrategia nacional de seguridad alimentaria, donde tiene varios pilares. El pilar de disponibilidad de alimentos se refiere más que todo a la producción, y estamos hablando de la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones, y se habla de la distribución, del consumo y de la conservación de los alimentos. Básicamente, aquí en nuestro medio, cuando hablamos de producción de alimentos, siempre nos referimos a la parte del huerto, de la finca, el huerto y el hogar. Nosotros estamos pensando siempre que la disponibilidad de alimentos en este momento, más que todo donde estamos ubicados en el corredor seco de Honduras, se vuelve un problema serio en cuanto a la espacialidad y la estabilidad, porque hay lugares donde no producimos en ciertas épocas del año. Entonces hay crisis alimentaria y esto nos vuelve en mayor pobreza en todas las zonas rurales de nuestro país. Hablamos de factores más fuertes, que es el primero son las condiciones climáticas, porque el cambio climático, la variabilidad climática está afectando enormemente a nuestro país. Luego el otro factor fuerte que tenemos que condiciona la disponibilidad de alimentos es la tenencia de la tierra. Los productores nuestros no tienen tierra, y al no tener acceso a tierra la gente hace malas prácticas en vez de hacer buenas prácticas agrícolas. Es un factor determinante. El otro factor determinante es el factor financiero, porque los productores nuestros no tienen acceso a créditos blandos para poder producir. Y después de esto, el otro factor que afecta fuertemente a los productores es la calidad de las semillas. Mucha gente no produce la semilla que va a sembrar, entonces siembran grano. Entonces, al sembrar el grano, uno prácticamente está condenado a producir plantas de mala calidad, y por lo tanto la productividad es bajísima. La otra razón es que el 70% de nuestros productores están en zona de ladera, y como están en zona de ladera implica esto que la pendiente es fuerte. Entonces, como no hacen prácticas conservacionistas para manejo de suelo, planta y agua, cada vez viene la lluvia y los suelos se siguen degradando, entonces la productividad cada vez se vuelve menor. Si en un lugar tú producías, por ponerte un ejemplo, 40 quintales de maíz por manzana, hoy estás produciendo 25 quintales de maíz por manzana. Entonces, de ahí para allá uno debe de tener siempre pendiente cómo establecer prácticas agrícolas que sean realmente amigables con el ambiente. Hay factores fuertes a nivel del municipio, que son los factores de gobernabilidad local, ¿no? Cómo poder mejorar los procesos de gobernabilidad local para que los productores tengan acceso a mercado. Aquí tú puedes producir cualquier cantidad de alimentos, pero si no tienes mercado, ahí estás perdido completamente. Debes de tener alguna vinculación al mercado. A nivel de país, realmente debe haber voluntad política de los gobiernos para apostarle a la agricultura. El 70% de nuestra gente se dedica a la agricultura, y no toda la gente produce con sistemas de producción sostenibles. ¿Cómo podemos educar a la gente? Aquí es el factor que se me olvidó mencionar, que para mí es el más importante. En Honduras había un sistema de extensión agrícola a nivel nacional que era de carácter público. Desapareció. En este momento el sistema de extensión agrícola está privatizado en manos de pequeños proyectos. O sea, el agricultor nuestro recibe capacitación, pero no recibe asistencia técnica, que son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ser un buen capacitador en el campo, pero para brindar asistencia técnica hay que saber realmente en qué consiste el cultivo, cuánto produce, cuándo produce, qué plaga lo atacan. Hay que saber realmente las condiciones de toda la parte ambiental también que estás viviendo. Entonces eso desapareció, y eso ha venido a que los productores realmente, en vez de estar haciendo muy buenas prácticas, hagan malas prácticas. La peor práctica que puede haber en el mundo en la agricultura es el sistema de roza y quema. El fuego destruye por completo nuestra naturaleza. Hay que olvidarse de quemar. Entonces yo finalmente recomiendo a todos los productores, vean hacia arriba, no solo vean su parcela. Vean dónde se produce el agua. Hay una zona que es una zona productora de agua de la microcuenca. Es la zona núcleo. En esa zona núcleo no hay que tocarla. Es una zona núcleo que hay que mantenerla para toda la vida, para que los caudales de los ríos sigan aumentando y no disminuyendo. Esa es la mejor razón. Hay que hablar de manejo colaborativo de cuencas, donde el gobierno municipal, los productores, las organizaciones,
Todos tenemos la misma responsabilidad. Solo hay alguien que no debe de involucrarse en el manejo de cuencas, los que no toman agua. De ahí los que tomamos agua, todos debemos de trabajar para que cada día tengamos una Honduras mejor. Bueno, cuando hablamos de seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria está compuesta por diferentes pilares. Uno de ellos es la disponibilidad, el acceso, el consumo y la utilización biológica de los alimentos, y el último pilar que tiene que ver con el tema de sostenibilidad. El pilar de acceso tiene dos componentes. Uno es lo que es el acceso físico, que tiene que ver con la disponibilidad del alimento en el mercado, ya sea en el mercado local, en la finca o en el mercado nacional, y otro que tiene que ver con el tema de ingreso, que la persona tenga los suficientes ingresos para poder acceder a los alimentos. Entonces estamos hablando de dos componentes en el acceso. Bueno, en primer lugar podemos hablar del factor de disponibilidad física, el acceso físico de los alimentos, que tiene que ver con, después de la producción de los alimentos en las fincas, es cómo ese alimento está disponible en los mercados a los consumidores. En primer lugar, ahí tenemos que ver el tema de la infraestructura de comercialización, o sea, cómo existe esa red, ese encadenamiento desde la finca hasta el mercado local o el mercado nacional. Ese es uno de los factores que limita un poco el acceso de las poblaciones a los alimentos. Otro de los aspectos también que hay que tomar en cuenta es el aspecto económico. El aspecto económico, el acceso económico a los alimentos depende también del tema de ingreso de las familias, o sea, la diversificación de las fuentes de ingreso, cómo estas fuentes de ingreso son mejoradas, y también con el tema de los precios de los alimentos. Es importante entonces tomar en cuenta que el acceso económico al alimento depende de cuánto ingreso tenga la familia para poder comprar ese alimento en el mercado, para tener disponibilidad en su mesa, y también el tema de los precios a nivel del mercado, que también está afectado un poco por el tema de la comercialización. La cadena de comercialización es un factor importante en el tema de los precios de los alimentos en el mercado. Bueno, para mejorar el acceso de los alimentos a nivel de la comunidad, hay que tomar factores de mejoramiento de la producción y la productividad en las fincas. Otro factor que hay que tomar en cuenta es el tema de almacenamiento. Tenemos que ver el tema de almacenamiento, el manejo de los alimentos post cosecha y cómo estos alimentos acceden al mercado, y el tema de infraestructura. Entonces, para poder mejorar el acceso tenemos que mejorar el tema de la productividad, el tema del el manejo post cosecha y el acarreo, el traslado de los alimentos hasta los mercados locales. A nivel de municipio tenemos que ver un poco también la cadena productiva y ver cómo los productores acceden al mercado, porque hay un problema grave entre la producción y el acceso al mercado. Mucho de este proceso, este acceso de los alimentos al mercado es desarrollado no por los productores, sino por intermediarios. Entonces, al haber un tema de intermediarios, de intermediación, entonces este proceso acarrea más costos y vuelve más caros los alimentos en el mercado. Entonces es importante a nivel de los municipios también mejorar el acceso de los productores al mercado local, poner a disponibilidad ferias de agricultores para que sea el mismo productor el que venda los alimentos y evitar el tema de la intermediación. El consumo de los alimentos se refiere a las prácticas alimentarias y la cultura que tiene la población para alimentarse. Los factores que condicionan el consumo del alimento es la disponibilidad y el acceso de los alimentos. La disponibilidad y el acceso a los alimentos, ¿verdad?, está determinado por los conocimientos en nutrición que tengan las familias. Otro factor es la cultura y los hábitos alimentarios que tenga la población para saber seleccionar qué alimentos va a consumir. Otro es la publicidad. Vemos hoy en día que la industria alimentaria, ¿verdad?, con el lanzamiento de tantos productos procesados, pues está ejerciendo mucha influencia en determinar qué alimentos vamos a consumir, porque están a la exposición y no se exponen productos saludables. Otro factor determinante es la distribución intrafamiliar de los alimentos,
que esta distribución tradicionalmente, ¿verdad?, se ha dado prioridad al hombre del hogar. Se considera que debe de consumir más alimentos, pero la distribución de los alimentos está determinado por las condiciones de salud y la actividad física que realiza cada persona. Hay otro factor determinante, ¿verdad? Son los conocimientos que tenga la familia en nutrición. Entre más conocimientos tengamos sobre qué alimentos vamos a seleccionar para consumir, de eso va a depender, ¿verdad?, nuestro buen funcionamiento del organismo. Otro factor determinante es el estado de salud de la persona. Si la persona está enferma, puede consumir alimentos saludables, pero la absorción de los nutrientes de ese consumo de alimentos no va a ser el adecuado y el que se espera según el funcionamiento de cada nutriente. También el consumo de los alimentos está determinado por el hambre, ¿verdad?, y el apetito, que son dos cosas diferentes. El hambre es cuando nosotros sentimos la necesidad en nuestro organismo de consumir alimentos, pero que también depende de qué tipo de alimentos vamos a consumir, si son alimentos saludables o no saludables. Y el apetito es cuando nosotros, por atracción de X alimento, lo consumimos, independientemente sea este saludable o no saludable. Bueno, dentro de las acciones primordiales para lograr cambios de comportamiento para un adecuado consumo de los alimentos es a través de la difusión de una estrategia de educación alimentaria. Esta estrategia lo que permite es transferencia de conocimientos a la población de cómo seleccionar los productos que van a consumir, ¿verdad?, cómo practicar hábitos de higiene en la preparación de los alimentos, que también es un factor determinante en el consumo de alimentos. Esta estrategia puede ser aplicable en varios ámbitos, tanto a ámbito nacional, a nivel local, a nivel municipal. Y sería, bueno, el objetivo final es lograr, ¿verdad?, que las personas modifiquen esas prácticas alimentarias. La utilización biológica de los alimentos es otro de los pilares de la seguridad alimentaria. De manera sencilla podemos decir que se refiere al estado de salud de las personas, y esto va a depender de la ingesta adecuada de alimentos, tanto en cantidad como en calidad, que el individuo pueda tener, ya que esto le permitirá tener un buen estado de salud. Y a la vez le va a ayudar pues a tener mejores posibilidades de tener un rendimiento escolar, va a tener mayor rendimiento en el trabajo, mejores ingresos. Son diferentes los factores que condicionan la utilización biológica de los alimentos. Entre ellos tenemos el saneamiento básico, tenemos los hábitos adecuados de higiene e inocuidad de los alimentos, tenemos también lo que es el agua potable, una vivienda limpia. También tenemos lo que es la eliminación de excretas, la pérdida de nutrientes, lo que es el acceso a las unidades de salud, y esto pues nos va a llevar a tener un estado de salud óptimo. Los factores de la utilización biológica de los alimentos, de igual manera el acceso a las unidades de salud, esto es importante, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos ir al centro de salud, necesitamos ir al hospital, y si no hay un hospital cerca, entonces tenemos dificultades. Entonces esto es parte. Pero en la medida que nosotros nos alimentemos bien, en la medida que tengamos buenos hábitos de higiene, en esa medida nos vamos a enfermar menos. Entonces es la importancia de que podamos tomar en cuenta todos estos factores para que al final tengamos una buena salud. Y de igual manera en nuestro país, ¿verdad?, que se pueda pensar en
en políticas que puedan mejorar todo este tipo de prácticas, todo este tipo de acciones. El hecho de que a las llaves llegue agua de repente contaminada, agua no tratada, podría ser una de las acciones que se tome tanto a nivel de municipio como a nivel de país.